¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gonzalo Reina y es un placer el estar con ustedes nuevamente. Gracias a Dios por cada uno de los que nos están siguiendo a través de Facebook y a través de YouTube. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes y también agradecemos por las oraciones que hacen para que esto siga prosperando. El día de hoy, como lo mencionamos la sesión anterior, vamos a continuar con este estudio, bueno, este brevísimo resumen del Antiguo Testamento. Y hoy vamos a continuar hablando de lo que ocurrió con este pueblo de Israel. Pero antes, vamos a hacer un breve resumen de lo que hablamos la sesión anterior. Hablamos de que Dios creó los cielos y la tierra y asimismo creó al hombre y la mujer. Y ellos dos desobedecieron el mandamiento de Dios, que era muy sencillo, era no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, pero cuando desobedecieron, esto introdujo el pecado en toda la humanidad, además de tener unas consecuencias en toda la creación. Pero dentro de la gracia infinita de Dios, Él prometió que de una mujer nacería aquel que derrotaría al mal. Posteriormente hablamos de eventos como el diluvio, que además de que terminó con prácticamente todos los seres humanos, debido a que el pecado había aumentado de una manera, bueno, espantosa, salvó a Noé y a su familia, debido a que Noé era justo delante de Dios, era el que buscaba, el único que buscaba a Dios. Entonces Dios decidió salvarlo junto con todos los animales, bueno, no todos los animales, sino nada más una parte de sus animales, porque eran parejas de animales. Muchos años después de que ocurrió esto, Dios pondría en marcha su plan que había prometido en Génesis, en el principio, Génesis 3:15, para establecer un pueblo eh, del cual nacería Isaac. De Abraham nació quien sería su hijo Isaac, y de quien posteriormente nacerían quienes fueron los patriarcas de las 12 tribus de Israel. Debido a una fuerte hambre que hubo en aquellos días, Jacob llegó a Egipto junto con sus 12 hijos y ahí comenzó a crecer, tanto que ese pueblo se convirtió en esclavo de parte de Faraón porque tuvo miedo de que pudieran crecer. Pero nació Moisés, quien sería el instrumento de parte de Dios para sacarlos de Egipto, mostrando grandes milagros y maravillas, como lo habíamos mencionado anteriormente, porque Dios quería llevarlos a un lugar donde fluía leche y miel. Pero debido a la incredulidad del pueblo, Dios los castigó y los trajo vagando realmente en el desierto por 40 años, hasta que murieran todos aquellos incrédulos. Entonces, vamos a la conquista de esta tierra que Dios le había prometido. Al final de los 40 años, Moisés muere. Una de las últimas profecías que hay, se refiere a la venida de otro profeta que sería como Moisés y a quien el pueblo debía de escuchar. Y este era Josué. Josué fue el sucesor de Moisés y fue usado por Dios para conducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Fíjense bien, ellos iban con la promesa de Dios de que ninguno de sus enemigos podría hacerles frente. Dios mostró su poder en Jericó. Fue algo maravilloso lo que ocurrió en Jericó de parte de Dios, porque la derrotaron de una forma pues inexplicable. Era algo de parte de Dios. Eh, ahí, ahí, fíjense, lo que él hizo es que las murallas que ellos tenían, Dios hizo que cayeran. Pero en su gracia y en su misericordia, Dios perdonó a una prostituta que era creyente, y el nombre de esta prostituta es Rahab, y no sufrió durante la destrucción de Jericó.
Y miren, vamos a ver dónde dice eso, Gonzalo. Vamos ahora al libro de Josué, en su capítulo número 6, versículo número 25. Dice de la siguiente manera. Josué 6:25, aquí está. Muy bien. Dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. Lo interesante de esto, bueno, una de las cosas que son interesantes, ¿ok? Es que Rahab había escuchado lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y Jericó era un pueblo idólatra, creían en muchos dioses, pero Rahab creía en Dios. Y porque ella creyó en Dios, ahí en medio de todo ese pueblo, él decidió salvarla. Y bueno, durante los próximos años, Josué y los israelitas lograron expulsar a la mayoría de los cananeos, de todos aquellos que vivían ahí en la tierra de Canaán, y la tierra fue dividida entre las 12 tribus. Sin embargo, la conquista de la tierra fue incompleta. Y esto se debió a falta de fe y desobediencia. Y debido a esto ellos fracasaron en terminar la obra y los cananeos pues se quedaron ahí. Y estas influencias de esos dioses paganos tuvieron un efecto sobre los israelitas, quienes comenzaron a adoptar la adoración a los ídolos, que se convirtió en una violación directa a la ley que Dios les había dado. Se olvidaron de lo que Dios les había dicho, que no tuvieran dioses ajenos. Ellos decidieron adoptar esos dioses de los cananeos. Y entonces aquí entramos en un periodo que, bueno, es un periodo triste, el periodo de los jueces, porque después de la muerte de Josué, los israelitas experimentaron un tiempo muy difícil, porque la nación, como lo mencionaba, pues entró en idolatría. Y entonces Dios trajo un juicio donde ellos serían esclavos del enemigo. Pero entraron en un círculo vicioso porque el pueblo de Dios entonces se arrepentía y clamaban a Dios por ayuda. Luego Dios levantaría un juez para destruir los ídolos, para reanimar al pueblo y para que derrotaran al enemigo. La paz les duraba poco tiempo, porque después de que moría el juez, el pueblo volvía a la idolatría. Y ese ciclo se repetía una y otra vez. Y es verdaderamente lamentable lo que nos dice el libro de los jueces en su capítulo 2, versículos 18 y 19. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Qué situación tan terrible, porque Dios los salvaba, pero ya tenían la bendición de parte de Dios y se olvidaban de él. Y eso es algo que es todavía que muchas personas hacemos. Buscamos a Dios. Dios nos bendice, nos ayuda. Y ya cuando recibimos la bendición de Dios, nos olvidamos de Él. Pareciera que es una relación de conveniencia, cuando la relación que nosotros debemos de tener con Dios debe ser una relación que se mantenga. No una relación en la cual recibo lo que necesito, bye Dios, no quiero saber nada de ti.
Eso era lo que estaba ocurriendo con, con el pueblo de Israel en esta época de los jueces. Y después de este periodo pues triste, viene la época de los reyes. Y el último juez fue Samuel, quien también fue un profeta. Durante su tiempo, Israel exigió, queremos un rey que nos gobierne para ser como todas las naciones. Cuando quien los gobernaba era Dios mismo, pero bueno, Dios les concedió su petición y Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Sin embargo, Saúl fue una decepción, porque él desobedeció a Dios y fue quitado del poder. Después de que esto pasó, Dios escogió a David, de la tribu de Judá. ¿Por qué menciono esto? Porque recuerdan que en la sesión anterior mencionamos lo que le había dicho a Judá, le fue dicho a Judá. Bueno, prestemos atención a esto. Dios escoge a David para ser el que reemplazaría a Saúl. Y Dios le prometió a David que tendría un descendiente que reinaría en el trono por siempre. Vamos al libro de las crónicas, al primer libro de las crónicas, y en su capítulo número 17, versículos 11 al 14, veamos qué es lo que dice. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti a uno de entre tus hijos y afirmaré su reino. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre y él me será por hijo, y no quitaré de él mi misericordia como le quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Dios estaba confirmando lo que le había dicho a Judá. Entonces, siendo David un descendiente de Judá, Dios está confirmando lo que él había dicho. Qué maravilloso es esto, porque nos da la certeza y la confianza de que lo que Dios dice se va a cumplir. Y entonces, bueno, viene Salomón, el hijo de David, quien reinó en Jerusalén después de la muerte de su padre. Y durante el reinado, fíjense algo que pasa. Durante el reinado de Salomón hay una guerra civil y el reino se divide. El reino del norte se le llamó Israel y al reino del sur se le llamó Judá. Y la dinastía de David gobernó en Judá. Triste, recordemos lo que había pasado en el periodo de los jueces. Bueno, el reino de Israel tuvo una serie ininterrumpida de reyes perversos. Ninguno de ellos buscó al Señor o trató de conducir al pueblo de acuerdo a la ley de Dios. Y aunque Dios envió profetas para advertirles, por ejemplo, el profeta Elías y Eliseo, quienes realizaron grandes milagros, los reyes persistieron en su maldad. Por último, el castigo de Dios sobre Israel fue la nación asiria. Los asirios deportaron a la mayoría de los israelitas y ese fue el fin del reino del norte. Esto lo hemos registrado en el libro de los reyes. Pero ¿qué pasó entonces con el reino de Judá? Bueno, el reino de Judá también tuvo sus reyes malvados, pero la cadena se iba rompiendo de manera esporádica porque había un rey piadoso que amaba al Señor y buscaba gobernar según su ley. Dios, fiel a su promesa, bendijo al pueblo cuando siguieron sus mandamientos.
Se preservó a la nación durante la invasión de Asiria y soportaron muchas más situaciones. Y durante este tiempo el profeta Isaías predicó en contra de los pecados que estaba haciendo Judá y profetizó acerca de la invasión babilónica. Isaías también profetizó acerca de la venida de el siervo del Señor, quien sufriría por los pecados de su pueblo, sería glorificado y se sentaría en el trono de David. Vamos a ver qué dice el libro del profeta Isaías en su capítulo número 9, versículo 6 y 7. Isaías capítulo número 9, versículos 6 y 7. Dice de la siguiente manera: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Qué maravilloso que Dios, habiendo dicho algo, lo sigue confirmando y lo sigue confirmando. Entonces, tenía esta certeza el pueblo de Israel. Ellos conocían lo que se le había dicho a Abraham, lo que se le había dicho a Judá, ellos lo conocían. Y el profeta Isaías llega y lo confirma. Y fíjense una cosa, hubo otro profeta, el profeta Miqueas, profetizó que aquel que había sido prometido nacería en Belén. Y esto, bueno, nos alienta porque, bueno, vamos a ver qué dice Miqueas 5, 5:2. Es que es maravilloso porque siendo distintos profetas, distintos tiempos, Dios habla siempre a su pueblo y confirma lo que él ha dicho. Dice Miqueas: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Y bueno, el profeta Isaías además nos dice lo que habría de pasar con el Mesías. Isaías capítulo número 53, versículo número 5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que todo esto va encajando en lo que hizo el Señor Jesucristo años después. Pero bueno, regresemos a la historia, porque finalmente la nación de Judá también cayó en una terrible idolatría. Dios trajo a la nación de Babilonia contra Judá como su castigo. El profeta Jeremías, fíjense, experimentó la caída de Jerusalén y profetizó que los judíos estarían cautivos en Babilonia, pero que regresarían a la tierra después de 70 años. Jeremías también profetizó un pacto futuro en el que la ley no sería escrita, fíjense, no sería escrita en tablas de piedra. A Moisés le fue entregada la ley en tablas de piedra, pero no estaría escrita ahí, sino estaría escrita en los corazones del pueblo de Dios. Y este nuevo pacto daría como resultado que Dios perdonaría los pecados del pueblo. El cautiverio entonces de Babilonia duró 70 años y los profetas Daniel y Ezequiel eran los que estaban ministrando en aquel tiempo. Daniel profetizó el surgimiento y la caída de muchas naciones. El libro de Daniel, bueno, es sumamente interesante de leer porque nos va narrando lo que iba a ocurrir. Él también profetizó la venida del Mesías o el escogido, uno al que se le quitaría la vida por el bien de otros. Y fíjense una cosa, vamos a leerlo porque dice Daniel capítulo número 9, versículo 26.
Y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Después, fíjense, después de esto, Babilonia cayó en manos de los persas, y los judíos fueron liberados para poder regresar a Judá. Muchos judíos ciertamente volvieron a casa para reconstruir Jerusalén y el templo. Nehemías y Esdras lideraron esos esfuerzos con el apoyo de los profetas Ageo y Zacarías. Y una de las profecías de Zacarías incluye una descripción de un futuro rey que entraría humildemente a Jerusalén cabalgando sobre un asno. ¿Qué dice Zacarías capítulo número 9, versículo 9? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Maravilloso, porque esta profecía la cumplió el Señor Jesucristo. Y hemos ido hablando de varias profecías que cumplió el Señor Jesucristo. Pero bueno, esta es solamente una más que cumple el Señor Jesucristo. Pero bueno, a su debido tiempo hablaremos de las profecías cumplidas por el Señor Jesucristo. Regresando a la historia, no todos los judíos volvieron a Judá. Muchos decidieron permanecer en Persia, donde Dios todavía los estaba cuidando. Y hubo una judía llamada Esther que ascendió al rango de reina y fue fundamental para salvar la vida de todos los judíos del reino, porque hay un malvado que quería acabarlos a los judíos, pero Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, lo salvó, y el instrumento usado en esta ocasión fue precisamente Esther. Y fíjense una cosa, Malaquías, el profeta Malaquías escribió el último libro del Antiguo Testamento. Él profetizó que el Señor vendría a su templo, pero que antes de su llegada, otro mensajero vendría a preparar el camino para el Señor. Y este mensajero, dice, sería como el profeta Elías. Después de la profecía de Malaquías, pasarían 400 años. Fíjense nada más, 400 años antes de que Dios hablara directamente al hombre. ¿Y qué podemos ver en Malaquías? Malaquías capítulo número 3, versículo 1 dice: He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que gracias a Dios, porque la profecía que Dios dio a Malaquías se cumplió. Y dice después Malaquías capítulo número 4 versículo 5: He aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, gracias a Dios, porque se cumple lo que Dios había hablado ya con anterioridad. Y llegamos al final, pues una narración, un estudio súper rápido de lo que es el Antiguo Testamento.
El Antiguo Testamento es la historia del plan de Dios para llevar a cabo la redención del hombre. Cuando termina el Antiguo Testamento, Dios tiene un único pueblo elegido que comprende la importancia de los sacrificios de sangre, que cree en las promesas hechas a Abraham, a David y que está en espera de su Redentor. Ellos están a la espera de que lo que se habló en Génesis 3:15, de que iba a venir alguien que iba a aplastar a la serpiente, ellos estaban esperando. Ellos estaban esperando a su Mesías, a aquel profeta como Moisés, al siervo sufrido de Isaías, al hijo de David, al Mesías del que habla el profeta Daniel, al humilde rey que habla Zacarías. Y todos ellos que era lo que acabamos de mencionar, se encuentran en el Señor Jesucristo. El punto es que van hablando de el Señor Jesucristo. Así que hemos hablado de cómo Dios va cumpliendo su plan a su debido tiempo, usando a las personas que menos nos esperamos, porque mencionábamos anteriormente a esta prostituta Rahab, y pues ella, esta prostituta, por ejemplo, se convierte en una de las tatarabuelas del Señor Jesucristo. Y esto es impresionante porque les mencionaba hace un momento. Ella no vio lo que ocurrió. Ella simplemente escuchó y creyó. Creía a Dios. Y muchos de nosotros tal vez hemos escuchado, no lo hemos visto, pero deberíamos de tomar una actitud de creer y ser fieles a Dios. Y no ser como aquel pueblo que en el tiempo de los jueces recibía la bendición de parte de Dios. Ya cuando la recibían se olvidaban de ellos. Bueno, se olvidaban de Dios. Y otra vez clamaban, recibían la bendición de Dios. No debemos de caer en ese círculo vicioso. Lo que nosotros debemos es creer en que Dios va a cumplir su propósito en nosotros a su debido tiempo. Damos gracias a Dios porque se pudieron conectar, porque pudieron ver esta nueva sesión, y los invitamos porque en la próxima sesión vamos ahora a hablar del Nuevo Testamento. Así que no me resta más que agradecerles nuevamente y recordarles que nos sintonicen y que compartan estos videos en las redes sociales, ya sean los videos de YouTube, ya sean los videos de Facebook, y síganos por favor. Y gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y deseo que el Señor y su paz estén en sus corazones. Dios les bendiga.